Bien, mis queridos alumnos, retornamos. ¿Leyeron los textos, texto 2 y 3, que faltaban de la sección B? Sí, Miss. Listo, vamos entonces a empezar el desarrollo de los textos, ¿vale? Listo, texto número 2. Iniciamos. Atentos. La acción humana, dice acá, la acción humana, para cumplir con cambiar la realidad por el bien de las personas y las familias, requiere conocer perfectamente qué hay que cambiar, dónde generar el cambio y cuándo hacerlo. Esto es clave en la gestión pública para un buen gobierno. Estamos hablando de la gestión pública de un buen gobierno, ¿sí? Ahí está. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso el proyecto de ley 1761/2021 BE. En este documento se introduce la llamada castración química obligatoria como castigo para aquellos que cometan violación sexual, la cual sería ejecutada una vez cumplida la pena privativa de la libertad. En el 2018, el Instituto Nacional de Salud, INS, desarrolló el informe Terapia Hormonal para agresores sexuales con desórdenes parafílicos. Parafílicos. Bueno, a ver, ¿qué es la parafilia? Son obsesiones sexuales, ¿ok? No voy a ahondar mucho en ello, de repente aquí tenemos menores de edad y no quiero perturbarlos. Los parafílicos o la parafilia consiste en fijaciones sexuales que no son comunes, son diferentes. Fijaciones quiere decir obsesiones sexuales, ¿correcto? Por ejemplo, un tipo de parafilia es gente que se obsesiona con ver pies o con ver o con tocar manos, ¿no? Entonces, eso es lo más fácil, lo más normal. Pero hay otro tipo de parafilias mucho más profundas y más escabrosas. No voy a entrar en detalles, como les digo. Entonces dice, en el 2018 el Instituto Nacional de Salud, INS, desarrolló el informe Terapia Hormonal para Agresores Sexuales con Desórdenes Parafílicos. Entre sus conclusiones indica que la evidencia disponible sobre la castración química es escasa, dice, y de baja calidad. Cuidado, que estamos hablando acerca de la castración química, pero que dice que es baja y escasa la calidad de la información para poder aplicar este tipo de castigos, ¿no? Entonces dice, asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que la castración química como pena viola, dice, el derecho fundamental de la dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo. Ojo, estos son los argumentos y estoy viendo que no están de acuerdo con la castración química este texto, ¿no? Además, dice, contraviene contra los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano que prohíbe el uso de penas inhumanas o degradantes contra la persona. Entonces, aquí estamos viendo los argumentos por los cuales no están de acuerdo con la castración química. Primero, que viola la Constitución, viola los acuerdos internacionales y además no hay mucha información sobre ello, ¿correcto? Entonces, estos son los argumentos por los cuales este texto no está de acuerdo con la castración química. El citado proyecto de ley demuestra, dice, conocer perfectamente qué hay que cambiar. Es como una pregunta, ¿no? Obviamente no, dice, ¿no? Esta propuesta no contiene un análisis serio y profundo de la catástrofe social y humana que significan las violaciones sexuales para todos los peruanos. Menos aún podría abordar las causas primarias del problema que no resuelven el meollo. ¿Qué significa el meollo? El punto más importante, el kit de la cuestión. Y las víctimas, dice, el efectismo demagógico una vez más. El efectismo quiere decir un efecto de popular, ¿no? O sea, realmente no se está pensando en las víctimas, se está pensando más que todo en el figuretismo, ¿no? El efectismo, de efecto, ¿no? El efecto que va a causar en el pueblo cuando una persona diga, o un político diga, o el Estado, ¿no? En sí diga, vamos a castrar químicamente, ¿no? A los violadores. Este texto está diciendo que no es posible, que no está de acuerdo. Los argumentos están aquí. Argumento 1, no hay información al respecto. Argumento 2, se violan los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Argumento 3, el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social. Nuestro sistema penal
correcto, nuestro sistema de justicia es rehabilitador y de reinserción social. Hay 3 tipos de sistema, correcto, el punitivo, el sistema mixto y el sistema, no me acuerdo, ya se me olvidó, pero bueno, son 3 niveles. Entonces, el de nosotros es el de rehabilitación. O sea, por eso dicen, ¿no? Hasta que no se compruebe lo contrario, el acusado, ¿no? El acusado sigue siendo inocente, es acusado, no es, no es todavía culpable, ¿no? Es acusado, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, nuestro sistema penal es de rehabilitación y reinserción social. Y 4, ¿no? Viola los tratados internacionales, ¿no? Que el Estado peruano ha escrito, circunscrito. Entonces acá tenemos 4 argumentos fundamentales. Este texto te dice que no es posible la castración química. Texto B. Vamos a la siguiente texto, dice acá, pongamos la carta sobre la mesa, dice, ¿no? Pongamos la carta, es una expresión idiomática, quiere decir vamos a hablar claro, vamos a decir la verdad, ¿no? Ojo, expresión idiomática, ¿no? Así se llama esta expresión, siempre lo van a escuchar, ¿no? Pongamos las cartas sobre la mesa, es una expresión idiomática que significa vamos a hablar claro, vamos a decir las cosas sin tapujos. En frío, dice en frío, quiere decir con calma, sin pensar con cólera, en frío, dice, en frío, eso es lo que dice, no es que estamos haciendo frío, ¿no? Sino que en frío, con la cabeza fría, con la cabeza tranquila, con racionalidad, ¿correcto? También es otra expresión idiomática. Pues, ¿qué hacemos con los delincuentes sexuales, cuya biografía está salpicada de violaciones y cuyo informe médico es altamente pesimista? ¿Qué significa pesimista? Que estos tíos no se van a reinsertar. Respecto a su reinserción social, dice, ¿no? El debate sobre la eficacia de la castración química es tan intenso como dividido aquellos que se oponen y han hecho de lo políticamente correcto una forma de censura del pensamiento. Olvidan que un sistema excesivamente garantista con el violador, como el nuestro Estado, nuestro sistema es garantista. ¿Qué significa? Que tiene que garantizar los derechos humanos y el Estado de Derecho del violador, como de cualquier persona. El Estado peruano es un sistema constitucional garantista. ¿Qué significa garante? Garantista. Garantista significa que el Estado peruano, la Constitución Política del Perú, garantiza el respeto a los ciudadanos, a todos, sea violador, asesino, lo que sea, sicario, a todos, porque es un sistema garantista. Quiero que eso lo entiendan, los que van a derecho, no sé cuántos van a derecho aquí. Entonces, el sistema garantista es un sistema que garantiza, por eso se llama así, garantiza con todos sus recursos, y el primer recurso que tiene es la Constitución Política del Perú, y el sistema y los códigos penales, códigos civiles, los procesales, garantiza el respeto hacia la vida humana. Artículo número 1 y artículo número 2, los derechos humanos de la Constitución Política, año 1993. Como el nuestro, dice, acaba siendo injusto y lesivo para las víctimas. Aquellos se olvidan que tienen la responsabilidad democrática de proteger a la sociedad de este tipo de delitos. La delincuencia sexual es un tema central, dice, y no puede ser tratada como si fuera un delito ordinario. Ningún pedófilo debe estar fuera de control legal, dice, incluso después de haber cumplido la pena. Si existe el menor riesgo de reincidencia quiere decir que lo va a volver a cometer, va a cometer ese delito sexual, es exigible el control legal, dice, posterior, porque la situación actual ni es eficaz, ni es justa, ni resulta tranquilizadora. La castración química, acá ya habla de la castración química, debe ser bienvenida, o sea que este texto sí está de acuerdo con la castración química, el anterior no, ¿no? Debe ser bienvenida, dice, porque solo sirve para inhibir el deseo de agredir sexualmente de uno solo de estos delincuentes. Recordemos que no es definitiva, y se trata de una inyección que inhibe el deseo sexual e imposibilita la erección, o sea que en su cerebro el violador todavía tiene ganas de cometer el delito sexual. Sin embargo, físicamente, orgánicamente no puede porque no tiene erección. Al no tener erección no puede violar, pero no puede violar con el miembro viril, pero puede violar con otras cosas. Recuerden que el deseo sexual es orgánico, pero en la mente están otros elementos.
Dice acá, y no solo eso, en aquellos países donde se ha legalizado, los datos son remarcables. Se han evidenciado un número de casos con resultados positivos, nada desdeñable, o sea, nada que se pueda dejar de lado. Aquí entonces son los argumentos, en la parte final son los argumentos del texto que dice que sí están de acuerdo. Bien, ¿hasta aquí se entendió, jóvenes? ¿Me dicen? ¿Se entendió los dos Sí, Miss. textos? Genial. La polémica, ¿en qué se está basando este texto dialéctico? ¿Por qué decimos texto dialéctico? Porque es un texto que presenta un tema controversial. ¿Cuál es el tema controversial? ¿De dónde se genera la polémica? Si se tiene que aplicar la castración química a los delincuentes sexuales. Entonces la clave sería la castración química como condena para violadores sexuales o delincuentes sexuales. Esa sería la clave. Es clarísima, está recontra clara. Castración química, violadores sexuales o delincuentes sexuales, ¿no? Muy bien. 1, B de beso. 2, la palabra serio no se toma en serio, dice, puede ser reemplazada por escrupuloso, ¿no? Escrupuloso. En este caso, la palabra serio puede ser reemplazada por escrupuloso, minucioso, cuidadoso, ¿no? No se toma en serio, no se toma de manera cuidadosa, ¿no? Se toma de manera ligera, dice, ¿no? No se toma en serio. 2 D de dedo. Escrupuloso es minucioso, cuidadoso. 2 D de dedo. 3. Se colige del texto B que para el autor las evidencias sobre la castración química. En B, la castración química son buenas, son suficientes. Él presenta, ¿no? Presenta suficientes, ¿no? Suficientes argumentos y dice, ¿no? Que han sido muy buenas los índices. Lo dice al final, ¿no? Miren ustedes en la B. Acá dice, miren, se han evidenciado un número de casos resultados positivos, nada desdeñable, dice. Y no solo eso, en aquellos países donde se ha legalizado, los datos son remarcables. Esta es la pregunta, perdón, esta es la respuesta a la número 3, ¿no? En el texto B, se infiere, dice el texto, que para el autor las evidencias sobre la castración química son suficientes, ¿no? O sea, son suficientes, ¿por qué son suficientes? Para que ésta sea aplicada a los imputados de abuso sexual. La castración química debe ser bienvenida, dice, ¿no? Aunque solo sirva para inhibir el deseo de agredir sexualmente de uno de estos delincuentes. Y otro argumento está al final del texto, dice, para el autor, si la castración química pudiese evitar al menos un abuso, debe ser aplicada. Clave C. Clave C. 4. Con respecto al texto A, que no está de acuerdo, resulta incompatible, vamos a buscar la incompatibilidad aquí, afirmar que los gobernantes peruanos conocen plenamente la problemática del país, porque algunas de sus propuestas para resolver problemas sociales carecen de un análisis concienzudo de la realidad nacional. Un momentito. En el primer y el último párrafo del texto A, refieren la ineficacia del Estado peruano al abordar la problemática nacional relacionada con los abusos sexuales. Por esa razón es incompatible que los gobernantes la conozcan bien, ¿no? Entonces, en este caso, algunas de sus propuestas, algunas dicen, para resolver problemas sociales carecen, dice, de análisis concienzudo. No, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Son ineficaces, pero no es que no conozcan. Son ineficaces, pero no es que no conozcan. Sí lo conocen, saben. Es más, hay un proyecto, ¿no? De ley, hay un proyecto de ley. 4A, 4A. 5. Si se demostrara que la castración química tiene un efecto 100% efectivo en la prevención de abusos sexuales, bueno, estaríamos de acuerdo con el texto B, se negaría el texto A, la posición del texto A, y hay muchas inferencias, ¿no? Que podemos tomar de ello, ¿no? ¿Qué pasaría si la castración química sea efectiva en 100%? Entonces, Perú, aún así, se enfrentaría a una flagrante de derechos humanos, ¿no? Porque hemos dicho que en el texto A, Perú, o en el texto A, hay 4 argumentos que no podemos dejar de lado. Uno, que el Perú tiene acuerdos, ha firmado acuerdos internacionales, el Perú es un gobierno que garantiza, ¿no? El respeto hacia los ciudadanos y la dignidad humana. Entonces, a pesar de que sea 100% efectivo, igual el Perú tendría que cambiar la constitución. No se olviden, tendríamos que cambiar la constitución para poder cambiar también el efecto que nosotros tenemos al aplicar la ley. Eh, eh, Posiblemente muchos abogados quisieran, o muchos jueces o muchos fiscales quisieran
pues mandar 50 años a un violador, pero nosotros nos basamos en la Constitución y nos basamos en el Código Penal. Y el Código Penal te puede decir, tiene todo el derecho esa persona, ¿correcto? Si es una persona, es un ser humano, tiene DNI y es mayor de 18 años, tiene todo el derecho a que el Estado lo proteja, incluso a partir de la violación de derechos de otra persona, pero tenemos que protegerlo, tiene que haber un juicio. Eso se llama las garantías constitucionales para el reo, para el acusado. Por tanto, la 5B, el Perú, además de la falta de evidencia científica, tiene como obstáculo, ¿qué significa óbice? Obstáculo, acuérdate, obstáculo, óbice, el posible incumplimiento de derechos humanos, de implementar la castración química en abusadores sexuales. No se podría, y escúchenme bien, eso ya para la gente que sale, a veces salían algunos políticos a decir, sí, vamos a castrar químicamente, y la gente se lo creía. Solamente los investigadores y los abogados, los juristas que conocen el derecho, saben que eso es imposible y que si en este instante un congresista sale y dice, sí, vamos a aplicar la castración química, eso es imposible porque antes, primero tienes que cambiar la constitución política del Perú, todo el código procesal civil y todo el código procesal penal, correcto, porque de ahí sale, y recién tendríamos que aplicar eso. ¿Ustedes creen que vamos a tirar abajo tanto trabajo y tanto esfuerzo de codificación penal y jurisprudencia? Es imposible, jóvenes. Eso es imposible. Por eso mucha gente dice, sí, hay que cambiar la Constitución, la Constitución. Ay, pamplinas, eso no va a suceder. Es imposible. El Perú tiene acuerdos internacionales muy importantes. En la pirámide de Kelsen, los que van a ir a derecho, sabemos que un país no puede infringir violaciones a los tratados internacionales. Es un harakiri, es matarnos civilmente, como, como un país. Nos degradaría a todos los niveles. Si el Perú hace un desacuerdo de ese tipo y viola constitucional o internacionalmente los acuerdos, mañana estamos en la lista de Infocor internacional y nadie quisiera invertir en nuestro país. Todo el sistema económico se viene abajo. No habría estabilidad para absolutamente nada. Entonces, por eso que a veces llegan uno que otro político que no se conoce la Constitución ni se conoce el proceso legal para ello, ni el derecho constitucional, y dice, sí, 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 vamos a castrarlos. Claro, yo no digo que no se lo merezcan, yo lo haría pedacitos, los haría ceviche esos, porque sé que no existe para ellos reinserción social. Solamente los que hemos llevado criminología sabemos que esa gente no es posible que cambien, así de fácil, yo lo digo. Los que hemos llevado criminología, ¿correcto? No es posible que cambie, pero son seres humanos y estamos en un estado garantista. Tenemos la Constitución de 1993. Lamentablemente, el artículo, primero que la Constitución Política del Perú, ustedes búsquenla, ábranla, revísenla. No les digo los que van a derecho, les digo en general. Todo estudiante, todo universitario debe saber que es una persona humana, que es una persona y un ciudadano, y como ciudadano debería saber por lo mínimo tu Constitución Política hasta el artículo 5, mínimo. Entonces, primero que nuestra Constitución está basada en Dios. A Dios. Dios. Somos un pueblo creyente, número 1. Número 2, el artículo 1, dignidad humana. Y número 2, el artículo 2, ¿qué dice? Respeto hacia la dignidad y a todas las diferencias. Si no, eso es discriminación. Entonces, revisen cómo redactamos esa Constitución Política del Perú, para que sepan que mañana ningún político, cacaceno, demagogo, les va a mentir. Cuando sale por ahí uno y dice, sí, vamos a matar a los violadores. Falso, mi querido alumno. Eso es falso, es imposible que se dé eso. Bien, 5B. No hablemos ya de derecho constitucional. Vamos al texto número 3. El lavado de activos busca ocultar o disimular el origen, ubicación, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente. Miren qué interesante este tema. El lavado de activos. ¿Quiénes son? Dinero o bienes ocultados ilegalmente. Lavado de activos se le llama eso, ¿no? Ocultar el dinero que tú tienes, pero de origen dudoso, de origen ilegal. Implica introducirlos en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad, al valerse de actividades ilícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar, dice, disfrazar quiere decir cubrir la naturaleza, o sea, de dónde proviene
ese dinero, ¿no? La naturaleza, el origen, el proceso ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos. ¿Cuál es el principal? Narcotráfico. No es el único, ¿eh? Ojo, el lavado de activos también puede originar la venta ilegal de armas, la trata de personas. ¿Qué cosa es la trata de personas? Comprar y vender personas, seres humanos, las redes de prostitución a todo nivel, niños, pedofilia y etcétera, la malversación de fondos públicos, esas de políticas del Estado, un uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informativo y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias malavidas, malas, que crean incentivos para que se intente legalizarlas o legitimarlas. Entonces, todo este dinero mal habido, el cohecho, por ejemplo, ¿no? Tráfico de influencia, el cohecho, o el fraude informático, el terrorismo, otros delitos, redes de prostitución, trata de blancas, trata de personas, venta ilegal de armas, órganos, etcétera, son delitos preocupantes, pero que no se pueden, pues, ¿no? Tú no puedes facturar, por ejemplo, a ver, te voy a pasar $500,000, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, te he vendido seis niños, ¿no? ¿Para qué? Para sacarle los órganos. O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo vas a facturar eso? Eso es imposible. Pero hay dinero sobre eso. Eso se llama el mercado negro. Mercado negro es un mercado donde no se oculta, ¿no? Se compra y se vende, pero cosas que son ilegales. Eso viene con el mercado negro. Lo que produce el mercado negro son justamente ese dinero mal habido, ¿no? Ese dinero obtenido ilegalmente. Y ese dinero ilegalmente tiene que blanquearse, por eso se llama el blanqueo de capital. ¿Cómo que blanquearse? O sea, tiene que hacerse legal. De algún lado, entonces crean empresas, ¿no? Crean empresas, fábricas, mentirita, ¿no? Mentirita, para poder decir, sí, 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 hemos producido 1.000 pantalones jean y los pantalones los venden a 2, 10 soles, ¿no? Cuando un pantalón debería estar pues 50 soles, 70 soles. Pero ese es el blanqueo, o sea, prácticamente te regalan, entre comillas, un porcentaje de su dinero para blanquear mucho más. Y eso sucede muchas veces. Bien, vamos al texto 3. Miren ustedes la infografía. Colocación, dinero sucio. Está oscuro, ¿no? Miren. Mercado negro, dinero sucio, oscuro. El dinero sucio ingresa al sistema financiero. ¡Guau! Ingresa al sistema. Diversificación, transferencia bancaria a una empresa X, una empresa formal, obviamente, X, que vende, por ejemplo, imagínense, zapatos. A ver, vende, yo me acuerdo, había un caso donde vendían kebabs. Kebabs son como hamburguesas y las vendían a 1 euro, ¿de acuerdo? Y era una mafia de trata de personas, una trata de prostitución, etcétera. Eso fue en Europa. Entonces vendían, tenían sus empresas, por ejemplo, choricería tal cosa, kebaquería. Kebab es como un pan con jamón, un pan con carne. ¿Y qué pasa? Que el kebab pues, cuesta 5 euros en Europa, más o menos, con gaseosa y todo un menú, ¿no? Pero estos tíos los vendían a 1 euro. Y la gente pues tenía miedo de que, pucha, sea de burro, no sé, de caballo, pero vendían a 1 euro. Y entre 10 a 5 euros los demás restaurantes vendían. Y esta quevaquería vendía 1 euro, qué raro, ¿no? Y la gente, pues, era brutal, ¿no? Compraba un montón y te daban un montón de comida por 1 euro. Papas, la hamburguesa con kebab y encima una gaseosa, ¿no? Y la gaseosa de lata cuesta 50 centavos. Entonces, ¿cómo ganar con 1 euro? Entonces la gente se pensaba eso. Entonces, hacían la colocación del dinero sucio, diversificaban en empresas, etcétera, y ya cuando publicaban, ¿no? Ellos supuestamente de uno, que era la realidad, pagaban 10, o sea, facturaban 10, ¿no? Y dice, transferencia electrónica banco offshore, ¿no? Y luego préstamo a una empresa, a mí me prestaban, habrían otras empresas, me prestaba a mí, te prestaba a ti, hacían falsas facturas, ¿no? Etcétera. Y luego el reingreso, ¿no? Compra de bienes de lujo, inversiones financieras industriales, creaban casinos, casas de cambio, ¿por qué? Para cambiar dinero, soles, euros, lo que es todas las, y sector del turismo también, ¿no?
sector de turismo, ¿no? Hotelería, casinos, ¿no? Eso es lo que mueve mucho, casino y hotelería y turismo. Entonces, y ya con esto se daba una buena limpiada y ya el dinerito salía limpio. Es más, pagabas a tus trabajadores, ¿no? ¿En qué sentido? Tú le decías a un trabajador, bueno, te voy a pagar 6.000 euros, ¿no? O 600 euros, pero tú en la nómina ponías 6.000 euros, ¿no? O sea, le agregabas un cerito más nada más. Entonces, o le agregabas dos ceritos más, ¿no? Entonces es mucho más fácil, etcétera, ¿no? Y cuando invertías en propiedades, pues una propiedad que te costaba, pues, por ejemplo, 1.000, tú decías que te costaba 1.000.000, ¿no? Y entonces ahí ya salía todo. Este es el proceso, por ejemplo, de el blanqueo de dinero, ¿no? Por eso se llama blanco acá negro, ¿no? Bien, el texto responde a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el lavado de activos, no? Ese es el punto. ¿En qué consiste? No es cómo prevenir, cuál es la pena, ni qué impacto, sino en qué consiste. ¿Qué cosa es el lavado de activos? Entonces, ¿qué cosa? ¿En qué consiste? Esa sería la clave. 1D. 2. El sinónimo contextual de la palabra naturaleza en este caso sería origen. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el origen de ese dinero sucio, ¿no? Origen. El origen. 2B de beso. 3. Se deduce de la unidad textual que la colocación de dinero sucio tiene un paso previo. ¿Cuál es el paso? Que consiste en la comisión de delitos para recaudarlo, ¿no? Esa se llama la comisión de delito. Bueno, no lo explica ahí, pero los que van a derecho ya lo explicarán. Ya lo entenderá. El desarrollo textual menciona de dónde se obtiene el dinero y la imagen representa los pasos posteriores. Una vez que se cuenta con el dinero sucio o lavado, en tal sentido, es posible deducir que la colocación del dinero cuenta con un paso previo, que es la recaudación. O sea, no es que el dinero ya una sola persona, un solo mafioso tenga el dinero, sino son muchas personas que tienen dinero, luego se va a una caja común y ahí recién se limpia, ¿correcto? Entonces el paso previo es juntar, recaudar todo ese dinero sucio mal habido, porque son varios, ¿no? Es una organización criminal, dice, por eso se llama organización criminal, no es uno, no es toda una organización criminal. 3B, tiene un paso previo. 4, resulta incompatible, ¿no? Resulta incompatible que el lavado de dinero, ¿no? Que el lavado de dinero no tiene repercusión en la economía y la estabilidad financiera. Falso. Tiene y muchísimo. Tiene y muchísimo. ¿No tiene? Tiene. Al realizar compras e inversiones, hay una repercusión en la economía. Claro que sí. La burbuja inmobiliaria. Al provenir de una fuente ilícita, no hay paso de impuestos, no hay paso de impuestos, hay repercusión en la estabilidad financiera. Una persona, por ejemplo, ya les dije que vende 1 euro el kebab, ¿correcto? Entonces, la gente le va a comprar, pero esta repercusión hace daño a otras empresas pequeñas que venden de repente a 5 euros el kebab o el sándwich, ¿correcto? Y estos, por lavar el dinero, van a destruir el sistema o el emprendimiento de otros, ¿no? Entonces sí es inestabilidad. Resulta que sí tiene repercusiones en la economía y en la estabilidad financiera, en muchos niveles. 4. 5. Si las entidades de nuestro sistema financiero fiscalizaran rigurosamente, fiscalizar quiere decir que se pondrían al tanto de todos los ingresos, ¿no? De los restaurantes. A ver, usted es restaurante, muy bien, ¿está cuánto? Usted es hotel, usted es casino, ¿dónde viene tanto dinero? Usted está manejando 1.000.000, 2.000.000 al año de dólares. ¿De dónde viene esto? A ver, muéstreme las notas, muéstreme todo. Entonces, si las entidades de nuestro sistema financiero fiscalizaran, financiero, ¿eh? No el Estado, sino financiero. El banco realmente no se hace problemas. Es el Estado el que tiene que fiscalizar, no es el banco, ¿correcto? Tú llegas al banco y el banco a ti, por ejemplo, tú abres una cuenta y el banco no te dice, a ver, señor, ¿usted de dónde sacó esta plata? Acá en Perú no te dice nada, tú sencillamente agarras, vas y le dices, señor, quiero abrir una cuenta, BCP, ok, ¿con cuánto quiere abrir? Con 5.000 dólares, muy bien, y ya está, lo abres. No te dice, señor, disculpe, ¿y usted qué se dedica? ¿Y usted de dónde sacó esos 5.000 dólares? Acá en Perú, en Latinoamérica, generalmente no se hacen esas preguntas.
hasta hace 2 años en Europa, en España, ya te están preguntando, por ejemplo, a partir de 3.000 euros, a partir de 3.000 euros con tu pasaporte, tu DNI español, puedes sacar una cuenta. Entonces, a 3.000 euros te dicen, no, disculpe, usted va a abrir una cuenta, muy bien, ¿a efectos de qué? Te dice. Usted va a dar de alta una cuenta, ¿sí? ¿A efectos de qué? Por favor, presénteme su nómina. Nómina quiere decir cuánto está ganando. Entonces, si tú presentas $10.000 o 10.000 euros, pues sí, puede ser si es que tú ganas 1.500 euros, ¿no? Y tantos años que has trabajado. Pero si tú presentas y presentas $50.000 y no trabajas o tu nómina es menos, 600 euros o 800 euros, discúlpeme, te observan, te fiscalizan. Entonces, pero esta fiscalización financiera se da en Perú. No se da en Perú, se está dando en Europa, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si, o sea, que no se da, ¿no? Si las entidades bancarias, vamos a decir, o sea, el sistema financiero, el banco, fiscaliza, te pregunta rigurosamente el origen de todo el dinero que ingresa en ellas, pues entonces las organizaciones criminales tendrían serias dificultades para lavar su dinero. Si el banco te dice, a ver, señor cara cortada, venga, muy bien, cara cortada dice, bueno, ¿sabe qué? Mire, voy a abrir una cuenta de 5 millones de dólares. Ah, ya, muy bien, gracias, le dice, ¿no? El banco feliz, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si dice, 5 millones de dólares, por favor, ¿me podría decir de dónde provienen esos 5 millones de dólares? De mis cuentas. Ok, presénteme sus cuentas, por favor. Vamos a hacer una fiscalización antes de que todo ese dinero ingrese a nuestras cuentas. Ahí sí la verían parda, ¿eh? La verían parda los traficantes, ¿no? O las organizaciones criminales, porque sería muy difícil colar todo ese dinero sucio, cochino, en el banco, ¿no? Si el origen del dinero fuese fiscalizado con rigurosidad, sería mucho más difícil lavar dinero, ¿no? Posiblemente lo hagan, pero sería mucho más difícil para ellos hacer otra triquiñuela como esa. 5A. Bien, nos vamos al passage number one, el passage number one y el passage number two. Voy a dejarles la traducción del texto 2 porque no hay traducción y entonces vamos a son 45, a unos 8, 45, 55 minutos. Bien, vamos a darles 10 minutos, chicos, ¿ok? ¿Está bien? 10 minutillos. Nos hemos explayado un poco en los textos, pero espero que haya quedado claro. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Miss. Vale, vale. Entonces, 54, ¿vale? Ahí, en 10 minutos terminamos. 10 minutitos. Les voy a dejar la traducción del texto 2.
Listos, jóvenes. Empezamos el passage number 1 y el number 2. ¿Ok? Atentos, jóvenes. Vámonos directamente a la traducción. El passage number 1 says, in the field of ecology, classifying a species as a generalist or a specialist in a way to identify what kinds of food and habitat resources it relies on to survive. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este punto. En el campo de la ecología, dice, vamos a ver aquí, en el campo de la ecología, ecology, vamos a hablar un tema de ecología, clasificar una especie como generalista o especialista es una forma de identificar de qué tipo de alimentos o recursos del hábitat depende para sobrevivir. Los generalistas, entonces vamos a describir generalista 1 y especialista 2, ¿no? Entonces, generalistas pueden comer una gran variedad de alimentos y prosperar en diversos hábitats. Los especialistas, número 2, en cambio, tienen una dieta limitada y unos requisitos de hábitat más estrictos. Los mapaches, por ejemplo, esto ya es un ejemplo, los mapaches, por ejemplo, son una especie generalista. Pueden vivir en una gran variedad de entornos, incluidos los bosques, montañas, grandes ciudades, algo que hacen en toda Norteamérica. Los mapaches son omnívoros, pueden darse un festín de todo tipo, desde frutas y frutos secos hasta insectos, ranas, huevos y basura humana. Un ejemplo de especie especializada, ejemplo 2, ejemplo 1, ejemplo 2, es la especie del koala. Los koalas son marsupiales, dice, herbívoros, que se alimentan únicamente de hojas de eucalipto. Desde esta dieta, algunos koalas se especializan aún más y solo comen hojas de 1 o 2 árboles concretos. Las especies especializadas evolucionaron para adaptarse a un nicho, o sea, un hueco muy específico del hábitat. Eso puede suponer un problema cuando se producen alteraciones ambientales. O sea, los especialistas tienen problemas, no son como los otros, ¿no? Como los efectos del cambio climático, la pérdida del hábitat. De hecho, algunos científicos han descubierto que el número de especies especializadas está disminuyendo debido a la actividad humana. Y el número de especies generalizadas está aumentando, entonces hay una inversión de papeles, ¿no? Los generalistas aumentan, los especialistas disminuyen. ¿Ok? Es un texto muy bonito, miren aquí, de ecología. Y vamos a la traducción. El texto principalmente habla acerca de los generalistas, o sea, los animales o las especies generalistas y especialistas. Nada más, eso es todo. Entonces, la clave sería generalistic and specialist species, ¿no? Species. Letter C. ¿Ok? Especies generalistas y especialistas. Letter C. Number 2. The word disruption can be replaced. Disruption está aquí, ¿no? Especialistas dice, this can pose a problem when environment disruption, o sea, dice que cuando hay una disrupción, un cambio en cambio o alteraciones, ¿no? Dice, esto puede suponer un problema cuando se producen alteraciones ambientales, dice, en su entorno, ¿no? ¿De quiénes? De los especialistas. Entonces, en este caso sería can be replaced by disturbance, ¿ok? Disturbance, perturbaciones, desorden no, sino perturbaciones, como los que crea el efecto la contaminación ambiental o la mano del hombre, ¿no? Disruptions can be replaced disturbance, ¿no? Disturbios, disturbance, perturbaciones. 2D de dedo. 3. Es posible inferir que los koalas, ¿no? Tengan los koalas dice que se especializan y que su nicho es mucho más pequeño. Entonces podemos inferir que los koalas tienen un nivel muy limitado, ¿no? De movilidad. Entonces dice, tienen un rasgo limitado de hábitats que sostienen árboles de eucalipto, porque solamente comen eucalipto. Y algunos dicen que se especializan en uno o 2 plantas, ¿no? 2 árboles de eucalipto. Por tanto, los koalas son una especie especialista. Y se deduce que el hábitat es un área limitada, ¿no? Por eso se están reduciendo. Entonces, have a range limited to habitats that support eucalyptus trees, ¿no? 3B, eso es súper sencillo de explicar. ¿Cuáles are the specialist species? Therefore, it follows that they inhabit a limited area where they can gather their food source. 3B de beso. 4. Es incompatible afirmar que los animales o especies generalistas, los generalistas como los mapaches, tienen menos dificultades de adaptación que los especialistas.
¿no? Tienen menos dificultades. Es cierto que los generalistas tienen menos problemas de adaptación que los especialistas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la compatibilidad, ¿no? Los mapaches se adaptan mucho más, ¿no? ¿No? Como son generalistas, se adaptan mucho más rápido, tienen menos problemas para la adaptación de sus hábitats, ¿no? Incluso comen basura humana, dice, ¿no? Es cierto que los generales tienen menos problemas de adaptación que los especialistas, ¿no? It is true to say that, ¿no? That generalists have menos problemas adapting, de adaptación, que los especialistas, Cuatro. 5. Is a raccoons. ¿Quién es raccoons? Los mapaches, ¿no? If a raccoons, si el hábitat de los mapaches, porque este es un genitivo quiere decir posesión. If a raccoon's habitat, o sea, si un hábitat de mapache, ¿no? Si el hábitat del mapache were to be, fuera a ser devastated by wildfire, wild es salvaje, fire es fuego, un fuego, incendio forestal. If a raccoon's habitats were to be devastated by wildfire, estos animales tendrían mayores posibilidades de adaptabilidad, ¿no? Porque son generalistas. Entonces, también podrían tener mayores posibilidades de supervivencia. ¿Cuál sería la 5? Buscamos en las alternativas y encontramos que tendría buenas posibilidades de sobrevivir después. ¿Por qué? Porque tienen mucha más flexibilidad al adaptarse a otros hábitats, ¿no? Raccoons are a generalistic species. If their habitat is affected, they can survive elsewhere. Ellos podrían subir en cualquier lugar o en otro lugar, ¿no? Elsewhere. Ok, jóvenes, 5 C de casa. Vamos al texto 2, que ya tenían ustedes la traducción. Entonces dice acá, cualquiera que sea ciudadano natural mayor de 35 años residente en Estados Unidos, dice acá, durante al menos 14 años puede convertirse en presidente. Cuando las personas se van a las urnas, en realidad no votan por el presidente, ¿no? Sino por personas que se comprometieron a votar por un candidato específico. Así como funciona el proceso del día de las elecciones. Entonces estamos hablando de las días de elecciones de los gringos, de United States, ¿no? Día de las elecciones de United States y los requisitos para el presidente. En muchos países, las elecciones nacionales, estamos hablando prácticamente de las elecciones nacionales, ¿no? Son algo simples. El candidato con más votos gana. Ese es simple, ¿no? En otros países. Pero los ciudadanos de Estados Unidos participan en un proceso más complejo de 2 pasos. Después de que los ciudadanos individuales de todo el país hayan participado en el voto popular, corresponde a un grupo llamado colegio electoral considerar esos votos y elegir al presidente. Con base en la población, cada estado tiene un cierto número de delegados o votantes en el colegio electoral que votan por el presidente de acuerdo a cómo votó la gente en su estado. El candidato que gana el voto popular en el estado obtiene todos los delegados del estado. El candidato que alcanza los 270 votos gana la Casa Blanca. ¿Ok? A veces más personas en los Estados Unidos votan por un candidato, pero otro candidato gana el voto popular en estados mucho más delegados, con muchos delegados, ganando los 270 votos electorales. Es por eso que es posible que un candidato no gane tantos votos en todo el país, pero aún así gane la presidencia. Esto ha sucedido 5 veces, o sea que es algo muy habitual. El sistema de votación electoral de Estados Unidos es bastante complejo, ¿no? No es un solo paso, sino varios, como dice, y no siempre el más votado es el que gana la presidencia, ¿no? El texto se enfoca principalmente en cómo se elige el presidente en Estados Unidos. Es tan evidente, uno de dedo. ¿Cómo se elige el presidente de Estados Unidos? Dice varios pasos, The passage explains how the president of the United States are elected first by the voters, thereby the delegates of the electoral colleagues, ¿no? Colegios electorales. Muy bien, 1 de. 2. The expression consider more nearly means, okay, more nearly means letter A, count, ¿no? Count, contar, ¿no? Considerar, ¿no? Contar, no se cuenta. El colegio electoral considera los votos para elegir el presidente, tanto considerar significa contar los votos, ¿no? Para elegir el presidente. 2A.
Se infiere de las elecciones presidenciales que probablemente el candidato que gane no sea el que más haya sido votado, sino que posiblemente pueda ser el más impopular, el que no necesariamente ha sido el más votado, ¿no? Como el presidente puede ser elegido por los delegados y no por la población, aunque no tenga la mayoría de los votos populares, como haya sucedido 5 veces, al final lo dice el texto, podemos inferir que esos presidentes no sean tan populares, ¿no? Clave C, unpopular. Unpopular. Abdominated, execrated, respected. Respetado, execrado. Execrable es algo negativo, abominable. Ninguno de los tres, ¿no? Unpopular. Unpopular. Unpopular solamente sería impopular, ¿no? Nada más. No los otros. 3. C. 4. De acuerdo con el texto, una de las principales características de las elecciones presidenciales es que el voto no elige directamente al presidente, ¿no? Lo que acaba de decirse es que el voto general, correcto, no necesariamente elige al presidente, son los delegados, los 270 votos de los delegados, los que eligen al presidente de los Estados Unidos, 4B. Y 5, finalmente terminamos. If tomorrow the United States authorities were to modify the presidential election to be one-step process, then si solamente habría un solo paso para las elecciones presidenciales, se modifica el proceso, entonces ahí sí podríamos decir que la lógica de los 200 sería considerado un método obsoleto, o sea, ya los 270 votos de los delegados no serviría. Si sería en un solo paso, si se dieran en un solo paso, sería como en Perú, ¿no? Un solo paso, sería el voto mayoritario, el voto cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo. La clave sería 5D. Lo de los 270 delegados o votos de los delegados ya no serviría. Por tanto, la clave sería 5D de Do. Bien, chicos, muchísimas gracias. Thank you very much and see you next Wednesday. Thank you. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Gracias. profesora. Hasta Cuídese. luego, jóvenes. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.